Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente al periodo 2025-8 de la unidad curricular Auditoría Aplicada. Quienes hablan, la profesora Leonora Medina. Continuando con la actividad síncrona número 1, en esta actividad síncrona número 2. Les vamos a hablar un poquito de lo que es la auditoría tributaria. Si bien cuando hablamos de los tipos de auditoría mencionamos a la auditoría tributaria como esos tipos, como un tipo de auditoría, vamos hoy a ahondar un poquito más acerca de ella y la importancia que tiene dentro de lo que es la organización. Como ustedes pueden observar, consiste en un examen de los elementos de la obligación tributaria de acuerdo a las normas legales que se establecen en el marco jurídico venezolano y tiene como propósito determinar el grado de cumplimiento y determinación de esta obligación, bien sea en ese caso por la misma entidad o en su defecto en una fiscalización que le realicen por un ente público. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con los elementos de la obligación tributaria, se tiene, primero que nada, lo que significa la obligación tributaria. Cuando hablamos de ella, estamos estableciendo un vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en el cual existe un presupuesto establecido por la ley que tiene por objeto el cumplimiento de forma coercitiva de ese tributo que en un momento dado la administración tributaria ha puesto en práctica dentro de lo que es el sistema tributario venezolano. Lógicamente, cuando hablamos de sujeto activo, estamos hablando del acreedor del tributo, que puede ser a nivel nacional. Cuando hablamos a nivel nacional, tenemos los tributos como lo es el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, el impuesto a las grandes transacciones financieras que, que establece la normativa legal. En cuanto a lo que es el estadal, tomando en consideración que estamos acá en el estado de Aragua, tenemos lo que tiene que ver con los timbres fiscales, lo que tiene que ver con los minerales no metálicos y en ese caso a nivel municipal, todas las ordenanzas municipales que existen en cualquier municipio que hace vida dentro del estado Aragua, que si bien son similares todos esos impuestos, en ese caso, se establecen algunas diferencias de acuerdo a lo que establece la ordenanza municipal de cada uno de los municipios que conforman el estado de Aragua. Lógicamente, cuando hablamos con el sujeto pasivo, estamos hablando del deudor tributario. Lógicamente, son los obligados al pago del tributo. Y cuando hacemos una interrelación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, a través de lo que es la obligación tributaria, estamos hablando de lo que es el hecho imponible. En el caso del hecho imponible, es un hecho jurídico, el cual está establecido en la normativa legal y que genera la obligación de pagar un impuesto. Cada uno de los tributos que se manejan a nivel de Venezuela o en cualquier país del mundo van a tener una base imponible, que esta base imponible indica la cantidad por la cual se va a estar calcular este impuesto. Por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado, lógicamente la base imponible a la hora de que usted realice una compra es el monto de la sumatoria de los productos que usted haya adquirido y sobre ese valor se calcula el 16%, que ese valor resultante es el monto del tributo. Cuando hablamos de los tipos de gravámenes, estamos hablando que es la cifra o porcentaje que les estaba explicando anteriormente,
En este caso, si es el impuesto al valor agregado, es el 16%. Si es una contribución para fiscal, que si bien está enmarcada dentro de lo que son los tributos también, va a depender si es del INSEE, si es de el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o en su defecto de lo que es el fondo de ahorro para la vivienda. Entonces, como ustedes pueden ver allí, el tipo de gravamen va a cambiar de acuerdo al tributo que sea y es la cifra o el porcentaje que se aplica sobre la base imponible y que determina la cuota tributaria. En ese caso, lo que resulte de esa alicuota que se aplique es el importe a pagar del impuesto. Adicional a ello, tenemos que los objetivos de la obligación tributaria, cada, cada normativa legal es objeto de la ley, pues. Por ejemplo, en el caso del IVA tiene la ley y su reglamento, igual que el impuesto sobre la renta, que son impuestos nacionales. En el caso de lo que tiene que ver con la actividad económica, tenemos en ese caso lo que es el, el impuesto sobre actividades económicas en los distintos municipios que conforman el Estado. En cuanto a lo que tiene que ver con el Estado, tenemos el Servicio Tributario de Aragua, que es el organismo encargado de velar porque se cumpla todo lo referido en materia tributaria, especialmente en lo que tiene que ver con la ley de timbre fiscal. Y en el caso de lo que son las contribuciones para fiscales, tenemos lo que es el impuesto, las contribuciones que a través de ellas, bien sea con todos que a través de todos los contribuyentes se mantienen activos, son las que tienen que ver con el Seguro Social, la FAO y el INSS. En ese sentido, se hace necesario señalar que los objetivos de la obligación tributaria vienen dados por lo siguiente. Primero que nada, verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en los libros de contabilidad y que la documentación que soporta cada una de estas actividades refleje las transacciones efectuadas eh, de acuerdo a la normativa legal que se establece. Por otro lado, tenemos verificar el cumplimiento tributario y las obligaciones formales. Cuando estamos hablando de las obligaciones formales, estamos hablando de lo que son los deberes formales y sustanciales del contribuyente, que de acuerdo al tributo que exija su cabal cumplimiento, lo va a establecer la normativa legal. Adicional a ello, tenemos que determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones presentadas por el contribuyente, las cuales al realizar una auditoría tributaria se va a contrastar la información de la declaración en concordancia con la normativa legal, la que antes le mencioné, y adicional a ello es importante conocer lo que establece el Código Orgánico Tributario en cuanto a cuáles son esos deberes formales y adicional a ello de cuáles son esos deberes formales, cuáles son las sanciones que se aplican por incumplimiento de ellos. Es importante conocer como auditor un no tanto es tener un conocimiento como que exhaustivo, pero por lo menos manejar lo que son las normativas legales de cada uno de los tributos para conocer cuáles son las bases imponibles que se van a realizar. En ese caso, cuáles exenciones en un momento dado se pueden utilizar para disminuir la carga tributaria. Y en ese caso, es importante señalar que las tasas e impuestos deben estar debidamente determinados porque a la hora que realice una fiscalización el ente recaudador puede traer como consecuencia que esta empresa pueda ser multada o en su defecto sancionada por incumplimiento de los deberes formales que están establecidos lógicamente en las normativas legales que ampara cada uno de ellos y en el Código Orgánico Tributario del 2020.
Para finalizar, en cuanto a lo que son los objetivos de la obligación tributaria, es importante señalar que la auditoría tributaria permite detectar oportunamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias para lograr que el sujeto pasivo, o en este caso la entidad, evite a la hora de ser fiscalizado la imposición de sanciones o multas por la administración tributaria. Cuando se realiza una auditoría tributaria, los procedimientos que se van a llevar a cabo son los siguientes. Existe una fase previa, que en ese caso lo primero que como auditores debemos realizar es conocer la actividad económica de la entidad y el entorno en el cual ella se maneja, de tal manera que establezcamos cuáles son los impuestos a los cuales está expuesto. Adicional a ello, se debe realizar un análisis exhaustivo de lo que son los libros de acta y demás documentación que tenga pertinencia dentro del proceso tributario. Y para ello debemos contar con la información necesaria, tales cuales como son las declaraciones de impuestos, que la información esté bien sustentada desde el punto de vista legal, acorde con el tributo que se vaya a, a realizar el proceso de auditoría, y para ello se puede contar con una elaboración de un cuestionario de control interno para ser aplicado dentro del departamento que maneja la parte tributaria, para con ello, con esos resultados y con entrevistas que se puedan realizar en un momento dado al personal que está encargado de realizar la parte tributaria, determinar cuáles son los puntos críticos y procedimientos de auditoría que se van a llevar a cabo para aplicar las técnicas más acordes a lo que se está observando o lo que se está evidenciando en la documentación que está revisando el auditor. Adicional a ello, tenemos la parte de lo que es la ejecución, que en el caso de la ejecución no es más que recabar toda la información obtenida por medio de las declaraciones, la documentación y los procedimientos aplicados para gestionar al final un informe de auditoría. Si es una auditoría interna, es un informe que va a ser de uso exclusivo para las personas que laboran dentro de la organización. Es importante señalar que siempre al realizar una auditoría, sea una auditoría financiera, una auditoría tributaria, una auditoría de gestión, existe lo que es el cierre de auditoría. El cierre de auditoría constituye, digamos, la conexión que existe entre los registros de contabilidad que maneja la empresa y en ese caso la rigurosidad con que lo observemos y los analicemos va a dar las herramientas necesarias o le va a proporcionar al auditor la información suficiente para lograr que el informe del auditor sea acorde con las necesidades de la organización y con lo que se está observando de acuerdo a la documentación que se está revisando. Algunos de estos papeles de trabajo son elaborados por el propio auditor y se denominan cédulas de trabajo, como a continuación en una lámina siguiente se las voy a detallar para que tengan una idea de cómo se realizan las cédulas de trabajo. Fíjense que esta es una cédula de trabajo que se consigue en la web, que me pareció muy interesante porque está bien completa, en donde primero que nada en las cédulas de trabajo que realiza el auditor se debe colocar, lógicamente, el nombre de la empresa, esta era una auditoría de tipo financiero, entonces cuál es el estado financiero que nosotros estamos revisando. En este caso es el balance general, o lo que nosotros llamamos, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, el balance de situación financiera, la fecha en que se está realizando la auditoría
En ese caso, el nombre de la cédula con el rubro examinado. Y como ustedes pueden observar en la lámina, hay unos numeritos que se ven ahí, que es el número uno. Esa es la parte de lo que corresponde a lo que es el índice. Eso puede ser numerado o puede ser con letras, o va a depender de cómo lo realice el auditor. Adicional a ello, quien elaboró la ficha de auditoría o la cédula de auditoría, y el responsable, que es la persona encargada que va a supervisar, lógicamente, el trabajo que realice el auditor. Fíjese que aquí cada una de las partidas que se manejan dentro de los estados financieros tienen un índice. Aquí se reflejan cómo se está estableciendo una comparación en 2 años, el año inmediatamente anterior más el año actual. Se va a verificar de que esa información que se establece dentro de lo que son los estados financieros refleja la realidad de la entidad basado en sus asientos contables o en sus libros legales, y cuáles son los saldos que se manejan o cuáles son las discrepancias o, digamos, disparidades de cifras que se manejan al hacer la revisión. Como ustedes pueden observar acá, en la parte de lo que tiene que ver con el activo disponible, que es lo que forma parte de lo que es el activo corriente, existe una diferencia allí. Adicional a ello, se pueden observar ahí que hay como especie en lo que está en color verde, son unas marcas, lo que se denominan marcas, que en ese caso en la parte de abajo se debe colocar el significado. En este caso, de acuerdo a la marca que usted coloque, usted en la parte de abajo de la cédula va a colocar lo que significa cada una de esas marcas que se coloquen dentro de la cédula de trabajo. Lógicamente, ¿cuál va a ser la fuente? El estado financiero que usted está revisando o el libro que usted está revisando. Vamos a suponer, va a revisar el libro de mayor, contrastándolo con los asientos de diario, usted va a colocar allí esa información. El cuerpo de trabajo son todas las cifras que se manejaron en los 2 años, y adicional a ello se genera como una conclusión muy puntual, y se pueden colocar tantas observaciones como usted requiera para posteriormente tener los elementos necesarios para usted poder realizar el informe de auditoría, el cual es importante que se cuente con todos los datos necesarios y con toda la evidencia suficiente para lograr que ese informe o ese dictamen del auditor sea lo más fidedigno, claro y preciso posible. Les traje a colación la DNA 1 para los hallazgos de auditoría tributaria, porque consideré que era importante señalárselas, pues. Como tenemos allí un ejercicio de auditoría tributaria, lógicamente se puede utilizar las normas que se mencionan allí. Pero esta me pareció bastante interesante para establecer, digamos, las debilidades que puede tener un proceso tributario dentro de una entidad. En este caso, este ejemplo que les coloqué aquí a colación tenía que ver con retenciones, más o menos algo similar a lo que se plantea dentro del ejercicio dentro del aula. Y en este caso se establece una condición, en el caso de lo que son los aspectos fiscales y contables, un criterio, un efecto y una causa. En este caso se puede evidenciar acá, en la primera condición, que aquí el asistente administrativo registra la retención, pero no verifica la emisión del comprobante de retención. Entonces, como se puede ver, eso se estableció bajo la norma legal, que en este caso fue la Providencia 056 y el Código Orgánico Tributario en sus respectivos artículos. Y entonces, al, si tú no ves si el asistente o la persona que está a cargo de realizar las retenciones no verifica la emisión del comprobante de retención, no se va a poder recuperar el monto de lo retenido si no se tiene el comprobante de retención. Y entonces, ¿cuál pudiese ser la causa desde el punto de vista administrativo contable? Que existe debilidades en lo que es la supervisión del trabajo realizado por este analista. Tomando en consideración más o menos lo que tiene
La lámina también te tiene que no se verifica si el agente de retención es un contribuyente especial. En ese caso se está incumpliendo con un deber formal y trata un poquito de lo que es la falta de conocimiento o la falta de capacitación que en un momento dado puede tener el personal. Entonces, fíjense que cada una de las condiciones que se observan en el proceso de auditoría va a tener un criterio. Cuando hablamos de criterio, estamos hablando de la normativa legal que ampara cada una de las debilidades presentes o en su defecto la fortaleza también. Y eso tiene un efecto desde el punto de vista tributario y tiene también una causa que puede ser infinidad de causas. Muchas veces puede ser desconocimiento de la ley, la cual te señala que el desconocimiento de la ley no te exime de su cabal cumplimiento y en ese sentido puede ser también la falta de capacitación del personal que maneja digamos, estas actividades dentro de lo que es una entidad o que de repente es un proceso rutinario, llega un momento que como se hace tan rutinario, no se revisa exhaustivamente o por digamos, por la carga de trabajo que se tiene, no se revisa exhaustivamente lo que puede suscitar errores cuando tú vas a plasmar todo este tipo de información en el libro de compra y venta. Entonces, fíjense que existen unos aspectos fiscales y contables, pero adicional a ello, existen también unos aspectos administrativos, como se los detallo a continuación. Bueno, las copias de las facturas emitidas nos presentan anexado el comprobante de retención. Entonces, eso tiene un criterio que se debe anexar a cada factura el comprobante de retención emitido por la entidad y tiene un efecto porque dificulta el control de la recepción de los comprobantes de retención. Si en ese caso usted los hace en un sistema, lógicamente en el sistema, automáticamente el sistema te da la numeración, pero si usted lo realiza en Excel, tiene que tener mayor cuidado para verificar que la numeración que usted está colocando es la correcta y cumple con los parámetros que establece el CENIAC para los comprobantes de retención. ¿Cuál pudiese ser la causa de estas debilidades? La inadecuada segregación de función. Cuando hablamos, en ese caso de que no existe coordinación entre las funciones que le competen a cada trabajador, entonces el criterio que aquí establece desde el punto de vista administrativo, eh, que se debe establecer de acuerdo a lo que señala la DNA 1, es que se deben aplicar los manuales de normas y procedimientos y en ese caso, ¿cuál es el efecto que tiene dentro de los procesos tributarios que no están debidamente delimitadas las funciones del personal y existe un desconocimiento o en su defecto no hay un manual de normas y procedimientos que permita verificar de que cada quien esté cumpliendo con la función de acuerdo al cargo que tiene dentro de lo que es la entidad. Usualmente estas debilidades en todas las empresas se presentan porque ahí no tiene el hecho de que sea una empresa pequeña, mediana o grande, no significa que el trabajo se haga perfecto, pero siempre van a existir pequeños detalles que a la hora de que haya una fiscalización por parte de la administración tributaria, consigan esas debilidades y la empresa sea sancionada o multada. Por eso es importante realizar auditorías tributarias periódicas que permitan comprobar si tú estás cumpliendo con la ley o la entidad donde se elabore está cumpliendo con la normativa legal correcta, bien sea a través de una auditoría interna o de una auditoría externa. Fíjense que hay una parte muy importante que tiene que ver con lo que son las notas revelatorias. Las notas revelatorias representan aclaraciones que se hacen de la normativa legal, de hechos o situaciones cuantificables a la hora de hacer una auditoría, bien sea una auditoría tributaria o una auditoría financiera, y que en ese caso se colocan notas dentro de lo que son los estados financieros para digamos, englobar o interrelacionar cada una de las notas con lo que se quiere señalar dentro de los estados financieros. En este caso,
La nota uno habla de lo que tiene que ver que la mayoría cuando se hace el dictamen del auditor, cuando se realiza la auditoría financiera, se toma en consideración la constitución y objeto social de la empresa, donde señala cuál es el objeto, la constitución, cuál es la carga, digamos, de los accionistas que se tiene y cómo está, digamos, compartida la carga accionaria. En ese caso, las políticas contables significativas que tenga la organización y en ese caso, las bases de preparación que utiliza la organización para realizar sus estados financieros al cierre del ejercicio. Entonces, fíjense que en las notas revelatorias hay una explicación de lo que se realiza, de lo que realiza el auditor por cada una de las partidas que se manejan en los estados financieros. Si vamos a hablar de una auditoría eh, tributaria es el manejo que se da de lo que establece la normativa legal, por lo menos en el caso del impuesto al valor agregado, lo que establece la ley del IVA y el reglamento, más el Código Orgánico Tributario del 2020, que es el que señala cuáles son las sanciones aplicables a la entidad al cometer errores en la aplicación de la normativa legal para cualquier impuesto, no solo para el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta, que son los tributos nacionales, que en ese caso son los que le generan mayores recursos a al ente recaudador, que en ese caso es el CENIAC, sino también los que tienen que ver con el INSE, con lo que son las contribuciones para fiscales, INSE, Seguro Social y FAO. Y actualmente hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con el impuesto al fondo de pensiones, que también es un tributo que si bien tiene establecido un monto, digamos, si se quiere, de $130, este ha cambiado de acuerdo a, digamos, a las modificaciones que han sufrido el la tasa del dólar en el país, lo que ha generado que si antes eran $130, ahora sean $160. Entonces, como se puede ver, la parte tributaria es un, digamos, el auditor tiene que estar en constante, digamos, en constante cambio, en constante preparación. Y uno siempre si uno se desenvuelve en el área, siempre va a conseguir la información de primera fuente. Si sale un tributo, siempre va a haber alguien que lo leyó, que lo vio y le informa a uno y ya queda de parte de uno como profesional tomar las directrices necesarias para conocer acerca de ese tributo, cómo se calcula, cuáles son las debilidades o en su defecto cuando existen modificaciones en la normativa legal. Entonces, por eso es que es importante, muy importante lo que tiene que ver con el trabajo de auditoría porque se señalan, así la empresa haga auditorías periódicas, siempre va a existir algunas debilidades, pero a través de las auditorías se minimizan los errores que en un momento dado pueda tener, lo que puede generar mayor confianza en lo que se plantea dentro de la entidad. Es importante señalar que la auditoría siempre debe tener una capacitación constante por parte del profesional que la ejerce. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.